Existió un hombre llamado Jesús de Nazaret. Numerosos eruditos seculares han presentado sus propias versiones del llamado Jesús histórico, y la mayoría de ellos son, como dice el erudito bíblico J. D. Crossan, una vergüenza académica. Desde la visión de Crossan de Jesús como el sabio, hasta el Jesús revolucionario de Robert Eisenman o el profeta apocalíptico de Bart Ehrman, lo único en lo que los eruditos del Nuevo Testamento parecen estar de acuerdo es que de algún modo Jesús existió. Pero eso puede ser cuestionado. El primer problema que encontramos cuando tratamos de descubrir más sobre el Jesús histórico es la falta de fuentes tempranas. Las fuentes más antiguas solo hacen referencia al Cristo de la fe claramente ficticio. Estas primeras fuentes, recopiladas décadas después de los supuestos hechos, provienen de autores cristianos deseosos de promover el cristianismo, lo que nos da motivos para cuestionarlos. Los autores de los evangelios no se nombran a sí mismos, describen sus calificaciones o muestran alguna crítica con sus fuentes fundamentales, que tampoco identifican. Llenos de información mítica y no histórica, y muy editados a lo largo del tiempo, los evangelios ciertamente no deberían convencer a los críticos de que confíen incluso en las afirmaciones que se hacen. Los métodos tradicionalmente utilizados para extraer la información de los evangelios son dudosos. Desafortunadamente, dada la naturaleza diversa del cristianismo y el judaísmo en ese entonces y el anonimato de los autores, es imposible determinar qué sería realmente real o servir a algún propósito evangelístico. Las epístolas de Pablo, escritas antes que los evangelios, no nos dan ninguna razón para declarar dogmáticamente que Jesús debe haber existido. Evitando los eventos y las enseñanzas terrenales de Jesús, incluso cuando estas últimas podrían haber reforzado sus propias afirmaciones, Pablo solo describe a su Jesús celestial. Incluso cuando habla de lo que parece ser la resurrección y la última cena, sus únicas fuentes declaradas son sus revelaciones directas del Señor y sus revelaciones indirectas del Antiguo Testamento. De hecho, Pablo en realidad descarta las fuentes humanas. Gálatas 1, 11 al 12. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre. Pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. También son importantes las fuentes que no tenemos. No hay testigos oculares existentes o relatos contemporáneos de Jesús. Todo lo que tenemos son descripciones posteriores de los eventos de la vida de Jesús por parte de testigos que no son oculares, la mayoría de los cuales son obviamente parciales. Poco se puede deducir de las pocas fuentes no bíblicas y no cristianas, y solo el erudito romano Josefo y el historiador Tácito tienen una afirmación razonable de estar escribiendo sobre Jesús dentro de los 100 años de su vida. E incluso esos escasos relatos están envueltos en controversia, con desacuerdos sobre qué partes obviamente han sido cambiadas por los escribas cristianos, el hecho de que ambos autores nacieron después de la muerte de Jesús, por lo tanto, probablemente habrían recibido esta información de los cristianos, y la rareza de que pasen siglos antes de que los apologistas cristianos comenzaran a hacer referencia a ellos. Las epístolas paulinas, sin embargo, apoyan abrumadoramente la teoría del Jesús celestial, particularmente con el pasaje que indica que los demonios mataron a Jesús, y no lo habrían hecho si hubieran sabido quién era. Primera de Corintios 2, 6 al 10. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este siglo, ni de los gobernantes de este siglo, que van desapareciendo, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta que, desde antes de los siglos, Dios predestinó para nuestra gloria. La sabiduría que ninguno de los gobernantes de este siglo ha entendido, porque si la hubieran entendido no habrían crucificado al Señor de gloria, sino como está escrito. Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han entrado al corazón del hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aun las profundidades de Dios. Los humanos, los asesinos según los evangelios, por supuesto, habrían matado a Jesús, sabiendo muy bien que su muerte resultaría en su salvación y la derrota de los espíritus malignos. Entonces, ¿qué dicen los académicos de la corriente principal y los no cristianos sobre todo esto? Sorprendentemente muy poco. Solo Bart Ehrman y Maurice Cassey han intentado a fondo probar la existencia histórica de Jesús en tiempos recientes. ¿Su punto más decisivo? En general, se puede confiar en los evangelios, después de ignorar las muchas partes que no son confiables, debido a las fuentes hipotéticas, es decir, inexistentes detrás de ellos. ¿Quién produjo estas fuentes hipotéticas? ¿Cuándo? ¿Qué dijeron? ¿Eran confiables?
¿Tenían la intención de ser representaciones históricas precisas, alegorías esclarecedoras o ficciones entretenidas? Ehrman y Casey no pueden decírtelo, y tampoco ningún erudito del Nuevo Testamento. Dado el mal estado de las fuentes existentes y los métodos atroces utilizados por los principales historiadores bíblicos, es probable que el asunto nunca se resuelva. En resumen, claramente hay buenas razones para dudar de la existencia histórica de Jesús o para pensar que es totalmente improbable.